Bueno, después vinieron los movimientos de solidaridad con los maestros en las huelgas de los 60s, con los ferrocarrileros, con los médicos. Con los médicos en 65. Bueno, una huelga que hubo en la universidad por el aumento de las cuotas de los camiones, ¿no? Eso fue también a principios de los 60. En fin, luchas que eran solidarias con la sociedad y al mismo tiempo luchas que también implicaban una demanda universitaria. Yo creo que sí hay un hilo conductor permanente. Bien. Eso quiere decir que no han terminado. No, ni terminarán, es decir, no hay que sorprenderse si, a pesar de que mucha gente se sienta identificada hoy con el nuevo gobierno que está a punto de entrar, al rato la universidad va a ser crítica de ese mismo gobierno porque están en el poder. Eso es lo que cambia todo. Una cosa son los movimientos sociales, una cosa es la lucha y otra cosa es ya asumir el poder. Y por supuesto que cabe esperar que la universidad siga siendo crítica frente al poder. Ahorita mencionaba algo que me parece muy importante y que a mí debo decir que me sorprendió en el libro. Yo soy universitario, yo estudié en la UNAM, pero es esa erupción de grupos de extrema derecha. Siempre creí, mientras era estudiante y ahora que estoy afuera, que la universidad era prácticamente per se de izquierda, que no podía haber otra manera de ser excepto la de la izquierda dentro de la universidad. La universidad no tiene ideología, la universidad tiene una manera de ser crítica. Hay que decir que en 68, frente al absurdo gobierno que pretendió, que era una conjura comunista, y lo primero que hacen es detener a los jóvenes miembros de las juventudes comunistas después del 26 de julio, después. Sí. Y que después las consignas del movimiento fueron, entre otras, la libertad a los presos políticos, en particular la de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, Gerardo Unzueta. El 90% de los estudiantes universitarios no tenían idea de quién eran estos personajes. La gente no se unió al movimiento por esto. La gente se unió al movimiento, los de ciencias políticas y filosofía y ciencias, economía, nos cosemos aparte. O sea, es distinto, todos estamos muy informados, o supuestamente muy informados. Pero del otro lado, de química, de arquitectura, bueno, ahora ya los arquitectos también se han vuelto más críticos, pero digamos los de administración de empresas, los de los otros lados de la universidad, no tenían ni idea de muchas de las cosas que en 68 aprendieron. Estaban ocurriendo, claro. Si se sumaron al movimiento fue por la protesta y el ejemplo de Javier Barros Sierra. Cuando Barros Sierra dice que es una agresión a la universidad, lo del bazucazo, y pone la bandera a media asta, ese fue un momento verdaderamente emocionante para muchos de nosotros, fue una lección de civismo, una lección de valor, que el rector de la universidad se enfrentara al poder, ¿no? Y a un poder como el de aquel entonces, realmente fue muy valeroso, y yo creo que todos nos motivamos y en ese momento quisimos formar parte de ese movimiento, ¿no? Claro. Hablemos del movimiento, ya que se cumplen 50 años, ya que tenemos una gran exposición aquí abajo y que el libro se ha vuelto a reeditar precisamente por la ocasión. ¿Qué hacía, dónde estaba, maestro, mientras ocurría en 1968? Yo estudiaba el último año de la carrera de Sociología en la escuela, todavía no era facultad, en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Estaba yo a punto de terminar la carrera. Ciencias Políticas tenía características muy especiales, era una escuela disque politizada, ¿no? Y entonces, en lugar de planillas para competir por las sociedades de alumnos, teníamos partidos políticos. Y a semejanza del sistema de afuera, teníamos el partido auténtico universitario, que era la derecha universitaria, donde estaban desde las gentes demócrata cristianas, como Fernando Solana, Froilán López Narváez, Miguel Ángel Granados Chapa, hasta ciertas expresiones muy extremas, radicales, ¿no? Luego estaba el Partido Revolucionario Estudiantil,
¿no? Que eran los priistas, los miembros de las juventudes del PRI, y había el Partido Estudiantil Socialista, que agrupaba a todas las corrientes de izquierda, desde los del Partido Comunista, maoístas, trotskistas, espartaquistas, ¿no? Todas las subdivisiones de la izquierda con las que suele vivir. Y hacíamos elecciones, había un debate previo a la elección de la sociedad de alumnos que moderaba alguno de nuestros maestros. Entonces, yo era miembro sin ser miembro, porque nunca he sido miembro de ningún partido, simpatizante del Partido Estudiantil Socialista, era yo representante de mi grupo ante la asamblea, en fin. Era una vida muy interesante y eso era lo que yo hacía ahí. Simpatizaba con las causas de izquierda. Comenzaba yo ahí, bueno, y el 26 de julio de 68 acudí junto con muchos otros compañeros, unas 5,000 personas, al meeting que se hacía con motivo de la celebración del aniversario de la toma del cuartel de Moncada, que se marca como el inicio de la Revolución Cubana. Y entonces, pues allí me encontró el movimiento, y aquí abajo, cuando llegan unos muchachos y nos dicen que los estaba golpeando los granaderos a los del Politécnico que habían venido a protestar por la golpiza allá en la Ciudadela, aquí abajo me encuentro con una pila de zapatos de este tamaño enorme, ¿no? Y eso me conmocionó, me provocó una furia, una rabia irracional. Tomé una piedra o no sé qué tomé y la aventé a un camión de granaderos que pasaba. Afortunadamente tengo mala puntería y no le pegué a nadie, porque si no me hubiera ido como en feria. Y de allí en adelante me involucré en el movimiento todo el tiempo. Ya no hay cosa que haya pasado en 68 en donde, ahí sí, siguiendo a Carlos Monsiváis, a quien todavía yo no conocía, lo conocí en octubre de 68, quería yo estar en todos lados, como Carlos, que siempre estaba en todos lados, claro. Esa capacidad de movilidad, y yo quería ser testigo de todo, ¿no? Antes de que entremos con Carlos Monsiváis, que desde luego será parte de la charla, un poco más sobre el movimiento. ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían que se estaba creando un movimiento? ¿O eran pequeñas movilizaciones de que buscaban cosas específicas, tenían proyectos específicos? No, yo creo que la pretensión de hacemos historia es una pretensión que no teníamos entonces, ¿no? Es decir, nadie realmente es consciente de que está haciendo historia. Nosotros no nos dábamos cuenta de la importancia. Por supuesto que quizá los compañeros más politizados sí la tuvieran, pero la mayoría no, la mayoría pensábamos que era una protesta que terminaría, nos hacíamos la ilusión con la destitución de los jefes policíacos y que habría un castigo para ellos que habían ordenado, que llegaríamos hasta allí. Y bueno, ya en ese momento, desde el primer momento hubo la necesidad de defender a los compañeros que había detenido a la policía, porque la policía desde el primer momento detuvo mucha gente, y entonces ya una de las cosas que más inmediatas era defender a los compañeros que estaban en la cárcel, que a todas luces era injusto, ¿no? Porque en ningún momento los estudiantes estuvieron armados, salvo alguna piedra por aquí y por allá. En ningún momento los estudiantes pretendían tomar Palacio Nacional o hacer la revolución, y mucho menos, ¿no? Era una protesta simple y llanamente llena de civismo. Quizá la prueba para mí más contundente fueron la manifestación del 27 de agosto, que fue multitudinaria, ¿no? Que se llenaban las calles, y por supuesto la manifestación del silencio, es decir, era la del 13 de septiembre. Yo creo que eso mostraba el espíritu de los universitarios, que era totalmente pacífico, es decir, ni idea de poner machetes en la mano, digo, eso no se les ocurría. ¿En qué momento entra la sociedad civil? ¿En qué momento la sociedad civil se hace también vocero de estas peticiones? Yo creo que tardó un poco, ¿no? Yo creo que fue ya prácticamente hasta septiembre, aunque ya había simpatías por el movimiento. Es decir, ya el día de la primera manifestación, el 1 de agosto, la manifestación fue
CU a Félix Cuevas e Insurgentes y regreso a CU. Llegando a Félix Cuevas e Insurgentes, otra vez otro desplante de poder verdaderamente absurdo. Ajá. Frente al Parque Hundido había unos tanques, unas tanquetas, y había ametralladoras emplazadas hacia nosotros, hacia los que llegamos de la ciudad universitaria. Bueno, ¿qué necesidad había de hacer eso, no? Una cosa, bueno, entonces ya cuando cruzamos por enfrente de los multifamiliares Juárez, creo Ajá. que son los que están ahí en Félix Cuevas o Miguel Alemán, no me acuerdo cómo se llaman. Ajá. Miguel Alemán. Sí, Miguel Alemán. La gente nos sacaba los pañuelos y aplaudía y todo. Ahí empezó poco a poco. Y luego hay que reconocer que el Consejo Nacional de Huelga hizo una labor muy importante con las brigadas que hacían propaganda en los autobuses, en las colonias, en los pequeños mítines relámpago. Y yo creo que ahí se fue ganando la simpatía y poco a poco los estudiantes fueron sembrando esas simpatías entre la población. Yo creo que la más importante, yo creo que otro golpe definitivo fue frente a esta tonta idea de algún provocador del 27 de agosto de quedarnos en el Zócalo a esperar la respuesta de Díaz Ordaz a las peticiones, que al día siguiente el gobierno intenta un desagravio a la bandera porque se había puesto en el asta mayor una bandera rojinegra y se habían tocado las campanas de la catedral, que después se supo que se había pedido permiso a los encargados de la catedral para hacerlo, y lo del desagravio a la bandera que movilizan a los burócratas de todas las oficinas que están allí alrededor del Zócalo, y que los burócratas protestan por eso, porque están con los estudiantes, y que comienzan, cuando los tratan de mover, salen, están en la calle y comienzan a decir ve, nos somos acarreados, nos están obligando. Yo creo que allí la gente le dio la vuelta y en lugar de cooptar simpatías el gobierno, los que ganaron las simpatías fueron los estudiantes. Claro. Y en ese sentido, y pasa a lo largo de todo el libro, a lo largo de todos los movimientos que usted menciona, es cómo la universidad sale fuera de la universidad, cómo la universidad se apropia, digamos, de la conciencia, del sentir social fuera de la universidad y se vuelven una, al menos por un momento. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Hay que recordar que cuando se reabre la universidad en 1910, Justo Sierra hace un discurso fantástico que yo creo que se volvió el fondo de la ideología de los universitarios. Justo Sierra dice en ese discurso dos cosas muy importantes: que la universidad va a ser el faro de luz que guiará a la nación en momentos oscuros. O sea, la universidad tiene como fin orientar a través del conocimiento, obviamente, sí, ¿no? Claro. No ideológicamente, sino a través de la búsqueda de la verdad, con las luces, y que la universidad los universitarios, la realidad no los va a sorprender meditando sobre las nubes en metafísica, sino sobre los problemas concretos del país. Y que entonces la universidad siempre estará atenta a todo aquello que pasa. Yo creo que allí se abre la puerta a esta conciencia de solidaridad social, de conciencia social, que nos creemos los universitarios, que en algún momento cada uno de nosotros nos hemos creído portavoces de la sociedad. Claro. Y eso yo creo que está en todos estos movimientos. Insisto, las demandas estudiantiles no parecen reflejar la profundidad de lo que se estaba pidiendo.